Bueno, vamos a empezar con la siguiente unidad que es ajuste de funciones, comenzando por lo que sería regresión lineal. Ajuste de funciones es un tema que lo deben de haber visto en probabilidad estadística o estadística y trata de predecir el comportamiento de funciones. O sea, seguramente, bueno, lo que deben de haber visto es lo que se llama regresión lineal, que trata de representar el funcionamiento o el comportamiento de una serie de datos mediante una recta. Lo que vamos a ver acá es hallar eh, la, una, una, una función que nos dé el comportamiento de una serie de datos, pero que puede ser no lineal también. Entonces, si los datos se comportan de manera no lineal y queremos de alguna manera hacer pronósticos sobre estos datos, un ajuste lineal no serviría y tendremos que pasar a hacer ajustes no lineales usando otro tipo de funciones. Eh, Igual vamos a ver lo que sería el ajuste lineal, que es cuando los datos tienen una tendencia de comportamiento lineal, y en ese caso podemos, digamos, representar su comportamiento por una función lineal. En este caso, si los datos están alineados, la función f de x, que es una recta, a más b por x, nos va a dar una idea de su comportamiento y para eso y tenemos el objetivo, digamos, del ajuste de funciones, que es hacer pronósticos, básicamente. O sea, nosotros vamos a ajustar una función en una región y queremos a ver cómo se comportaría esa serie de datos a futuro. Con eso nos podemos hacer pronósticos. También hay aplicaciones donde interesa reemplazar a la serie de datos por una función que aproxime ese comportamiento. Esto es, digamos, característico por ahí de eh, ensayos experimentales, ¿no? Donde los datos aparecen dispersos, pero corresponden a una misma función, y en ese caso ajustamos los datos a una función. Bueno, ¿por qué se llama función de ajuste o ajuste de funciones? Lo que si llamamos residuo R a la diferencia entre el valor de un punto dato y el de la función de ajuste, lo que queremos hacer es que la función de ajuste se acerque lo más posible a el punto dato para representar su comportamiento. O sea, queremos que el residuo, que lo definimos como la diferencia entre el valor i del punto dato y el valor i o de la función, que sería f de x, queremos que ese residuo sea mínimo para que la función de ajuste eh, se acerque lo más posible a los datos. Pero no lo podemos hacer en un punto, sino que lo que queremos es algo global, o sea, que se acerque, que esa diferencia sea mínima para todos los puntos. Entonces tenemos que medir el ajuste con una cantidad que involucre a todos los puntos. En general, la cantidad que se usa es la suma de los residuos al cuadrado, o sea, de la distancia de cada punto a la función de ajuste. Se trata de que esa suma sea mínima. Y esto es lo que se conoce como el método de mínimos cuadrados, que si no me equivoco, fue inventado por Lagrange. Y digamos que si la función de ajuste pasara exactamente por igual a 0, y ese sería el valor mínimo, ¿no? Entonces, esta función tiene un valor mínimo ideal, que sería 0, y en general es positiva, ¿no? Entonces,
Si la función no puede pasar por todos los puntos datos, lo que vamos a tratar es que esta suma sea mínima. Y para eso vamos a aplicar los criterios de análisis matemático, ¿no? O sea, si la función fuese lineal, el residuo o la distancia a cada punto dato sería el valor i dato menos f en xy, el valor de la función de ajuste. En el caso de que la función de ajuste sea lineal, el residuo se expresa de esta manera. Y la suma de todos los residuos al cuadrado es simplemente reemplazar en la expresión de cada residuo, va a quedar una sumatoria, pero ahora donde las incógnitas van a ser las coeficientes a y b de la función de ajuste. O sea, la suma de los residuos va a depender de a y de b, porque los x y los y sub i son datos, son los puntos datos con los cuales tenemos que hacer el ajuste. O sea, la idea es que tenemos una suma a y b, que es la función de la suma, y lo que queremos es encontrar las constantes a y b de tal manera que esta suma sea lo más chica posible, o sea, que la recta esté lo más pegada a los datos. Y para eso aplicamos las condiciones de mínimo, o sea, ¿cuáles son? Que las derivadas respecto de cada variable, estas a y b, tienen que ser 0. Entonces, derivando la suma respecto de a, es como la función es una suma de términos, la derivada es la suma de las derivadas de cada término. Entonces, si derivo un término general, la derivada de este término que está elevado al cuadrado sería 2 veces bajo el 2 por el término i sub i menos a menos b por x, que es lo que está acá, multiplicada por la derivada de lo de adentro respecto de a. Entonces, la derivada de este paréntesis respecto de a es menos 1, y es lo que aparece acá. Y procediendo de manera similar para la otra constante b, la derivada respecto de b va a ser 2 veces el paréntesis por la derivada del paréntesis respecto de b, que va a ser menos xy. Entonces, esto, si se fijan, nos lleva a dos sistemas de ecuaciones lineales en nuestras incógnitas, que van a ser a y b, que son los coeficientes de ajuste. O sea, la solución de este sistema de ecuaciones nos va a permitir hallar los coeficientes a y b. Y siempre vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas independientemente de la cantidad de puntos datos. O sea, ya sea que tengamos 10 puntos datos o 1.000.000, siempre van a ser dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, que para hallar la solución tenemos que primero calcular estas sumatorias con los valores datos, y con eso armamos el sistema de ecuaciones. Fíjense que acá el primer coeficiente del sistema de ecuaciones es la sumatoria sobre todos los puntos datos del número 1. Por ejemplo, si tuviéramos 3 puntos, sería la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de 1. O sea, eso sería sumar 1 3 veces. O sea, sería 1 más 1 más 1, 3. Entonces, y si tuviéramos n datos, eso sería equivalente a sumar el número 1 n veces, lo que nos daría n el número de datos. O sea, este sistema se puede poner como a por n, y las otras sumatorias las dejamos igual. Entonces, como dije recién, resolviendo este sistema encontramos a y b, y con eso podemos encontrar la expresión de la recta que mejor se ajusta a los datos en términos de mínimo cuadrado. Para el caso de ajuste lineal, bueno, hay una también de estadística. Se puede demostrar que si el error de ajuste, que sería esa distancia RI, se comporta de manera, con una distribución normal, o sea que como una distribución de Gauss del error, entonces la recta de ajuste no solo es la que más se acerca, sino la que tiene mayor probabilidad.
O sea, si se puede demostrar que el error se distribuye de manera normal, la función de ajuste esta recta no solo es la que mejor ajusta, sino también donde mayor probabilidad hay de que esté la función a la que pertenecen estos puntos. Bueno, este es el caso de ajuste lineal y que va a funcionar bien si los datos tienen una tendencia lineal. Pero como mostré al principio, hay casos donde los datos no varían de manera lineal y hacer un ajuste lineal con esos datos sería incorrecto. Por ejemplo, vamos a ver cuando los datos se comportan de manera exponencial, ¿no? Una función exponencial es a por e a la b por x, y esto tiene dos comportamientos diferentes de acuerdo al signo del exponente. Si el exponente b es negativo, la serie de datos va a tener una tendencia decreciente, y si el exponente b es positivo, va a tener una tendencia creciente. El comportamiento exponencial es bastante típico de fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando hay contaminación, la tasa de contaminación baja en general de manera exponencial. Por ejemplo, tenemos contaminación radiactiva, Chernobyl, por ejemplo. Se puede ir viendo que la evolución de la radioactividad va decayendo con el paso del tiempo, y entonces uno con esa variación es exponencial, y uno podría predecir, digamos, en qué momento ese lugar podría ser habitable nuevamente si la radiación cae debajo de niveles tolerables, ¿no? Posiblemente sean cientos de años, ¿no? Pero bueno, es el comportamiento. También bueno, fenómenos de producción, como la producción de petróleo, que también tiene un decaimiento exponencial. Y también tenemos series de datos que se comportan de manera creciente. Por ejemplo, los virus, como ahora el COVID, tiene el crecimiento de casos puede ser exponencial, y es importante tener la tendencia porque con esto podemos, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, dimensionar el sistema hospitalario, ¿no? O sea, uno puede prever cuántos recursos va a precisar a futuro en función de la variación de los datos. Digamos que en general el comportamiento real no es tan simple, y se suelen usar combinación de funciones para representar mejor el comportamiento de los datos. O sea, puede ser una suma de exponenciales, en fin, eso varía caso por caso, ¿no? Pero en definitiva, puede haber series de datos que se comporten de manera exponencial, y entonces ya el ajuste lineal no es posible, y debamos usar el ajuste exponencial. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el ajuste exponencial es un caso particular de ajuste que puede ser tratado de manera lineal. Por ejemplo, si yo paso a escala logarítmica, o hago una transformación de coordenadas pasando a escala logarítmica natural a los datos en i, o sea, en vez de tomar la función, tomo el logaritmo de la función. Como esta función es una función exponencial, aplicando las reglas del logaritmo, por ejemplo, acá tengo un producto de funciones. El logaritmo de producto de x por y va a ser el logaritmo de x más el logaritmo de y. Entonces, el logaritmo de a por e a la b a la x va a ser el logaritmo de a más el logaritmo de e a la b por x. Y cuando tengo una función exponencial, el logaritmo de x elevado a la y va a ser y por el logaritmo de la base, ¿no? de x. Entonces me queda, si hago el logaritmo de e a la b por x, esto va a ser bajo el exponente b por x por el logaritmo natural de e. Como e es justamente la base del logaritmo natural, esto me queda 1. ¿Y qué significa? Que si yo graficara
en vez de graficar los datos en y, grafico en logaritmo natural de y, en X se debería ver como una recta, se deberían ver alineados. Entonces, si los datos se comportan de manera lineal con los ejes transformados, directamente hago un ajuste lineal con los datos transformados. Y no preciso, o sea, esto es importante, porque si tuviera un programa que solamente hace ajuste lineal, transformando los datos, lo puedo seguir usando para un ajuste exponencial. Entonces dijimos que voy a tomar mis datos y los voy a transformar los datos en y en escala de logaritmo, o sea, tomo el logaritmo natural de y. Y ahora voy a hacer un ajuste lineal con estos datos. Y si me fijo la transformación acá arriba, voy a tener el logaritmo natural de a más b por x, que sería la recta, y lo que me va a dar el ajuste lineal son los coeficientes de esta recta, o sea, el coeficiente a constante más la pendiente de la recta por x, ¿no? Entonces hago un ajuste lineal con estos datos transformados y voy a obtener el a minúscula y el b minúscula. Ahora, comparando las dos expresiones, el a es el logaritmo natural de a mayúscula, y de ahí puedo despejar el coeficiente a del ajuste exponencial, pasando el exponente para el otro lado, y me va a dar que a es igual a e a la a minúscula. Y el coeficiente b mayúscula del ajuste potencial, comparando las expresiones, es igual al coeficiente b minúscula del ajuste lineal transformado. Por lo tanto, haciendo un ajuste lineal, puedo encontrar los coeficientes a y b del ajuste exponencial. Entonces, no preciso más herramientas que las que me da el ajuste lineal. Esto no solamente se puede hacer con funciones de variación exponencial, sino que también se puede hacer con funciones de variación potencial. Una función potencial tiene esta forma, a por x a la b, y nuevamente, bueno, cómo se comporta el ajuste potencial se comporta como en el caso de que el b sea negativo, como 1 sobre x a la b, ¿no? Es esta hipérbola, creo que se llama, y si el b fuese positivo, como un polinomio o una parábola, que, bueno, acá que pasa por cero, ¿no? Porque cuando x igual a 0 pasa por 0 y se comporta de manera potencial porque varía como una potencia de x. Digamos que son casos particulares, pero puede haber casos donde los datos varían de forma potencial. Entonces, para hallar la función de ajuste óptima, deberíamos hallar el a y el b, que hacen que esta función se ajuste lo más posible a los datos. De vuelta, procediendo como en el ejemplo anterior, pero ahora, en vez de tomar escala logarítmica en el eje y, tomo escala logarítmica en los dos ejes. O sea, fíjense, si yo paso a escala logarítmica la función potencial, que es a por x a la b, me va a quedar, como es un producto, el logaritmo de a por el logaritmo de x a la b. Y por las propiedades del logaritmo, esto va a ser b por el logaritmo de x. En este caso no hace falta restringirse al logaritmo natural, sino que usando cualquier base c se puede hacer esto. Y lo que conseguimos es que si pasamos a escala logarítmica los dos ejes y los datos varían en forma potencial, con esta transformación de coordenadas los datos se deberían ver alineados. Y si se ven alineados, entonces podemos hacer un ajuste lineal. O sea, en el caso particular de entonces que la función, los datos varían de manera potencial, simplemente lo que tenemos que hacer es pasar a escala logarítmica ambos datos. En este caso no restringimos la base del logaritmo, puede ser natural o decimal. Y una vez que tenemos los datos transformados, vamos a calcular perdón, los coeficientes a y b mayúscula del ajuste.
Para eso vamos a hacer previamente un ajuste lineal con los datos transformados. Acá sabemos que el logaritmo de I, de los datos I, va a ser igual a minúscula más b minúscula por el logaritmo de x. Entonces, si hago un ajuste lineal, voy a obtener los coeficientes a y b del ajuste lineal, y con estos coeficientes a y b, como están relacionados con los a y b mayúscula del ajuste potencial, voy comparando, me va a dar que el coeficiente a es igual al logaritmo de a mayúscula, y de acá puedo despejar a mayúscula pasando el logaritmo para el otro lado como exponente, se va a hacer la base elevado a la a. Y en el caso, por ejemplo, de que usara logaritmo decimal, sería 10 elevado a la a como base. Y el b directamente queda igual, porque comparando el b minúscula con el b mayúscula son iguales. Quiere decir que haciendo el ajuste lineal, puedo obtener las coeficientes del ajuste potencial y puedo, digamos, obtener la función de ajuste potencial simplemente utilizando un programa de ajuste lineal. O sea, no tengo que ir más allá de las herramientas que ya son conocidas, ¿no? Bueno, ¿cuándo usar ajuste exponencial o potencial? Obviamente esto no es universal, sino que vale cuando los datos tienen ese comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si mi serie de datos tiene un comportamiento que puede ser ajustado con un ajuste exponencial o una función exponencial? Lo que voy a hacer es pasar a escala logarítmica el eje y. En general, los programas, por ejemplo, el Excel solamente permite logaritmo decimal en el eje y o en el eje X, y entonces si paso el eje Y a logaritmo decimal, mis datos, ¿cómo se verían mis datos transformados? Entonces, la función Y en este caso es la A por E a la B por X, la función exponencial. Cuando la transformo, esto sería logaritmo de A más el exponente b por x por el logaritmo decimal de e. Fíjense que esta función es una recta en x, porque b es constante, el logaritmo de decimal de e también es una constante, y los datos se deberían ver alineados. O sea que si yo tengo una serie de datos y paso a escala logarítmica el eje y en cualquier base, pero paso el eje y en escala logarítmica, y si mis datos se me ven alineados, ese es un indicador de que un ajuste exponencial va a representar adecuadamente el comportamiento de la serie. Si eso no ocurriera, tengo que pasar a otras funciones de ajuste. Por ejemplo, si los datos, supongamos, se comportan de manera potencial, ¿qué quiere decir? Que una función del tipo a por x a la b representaría su comportamiento. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Simplemente pasando a escala logarítmica el eje x y el eje y. En este caso, como dije, el Excel permite pasar ambos ejes a escala logarítmica decimal, y en este caso el logaritmo de y, que sería la función potencial, me va a quedar logaritmo de a más, ahora tengo que bajar el exponente b por el logaritmo de x. O sea, el logaritmo de y va a variar de manera lineal con el logaritmo de x. Entonces, la forma que tengo de darme cuenta si un ajuste potencial se correspondería con mis datos es pasar a escala logarítmica ambos ejes, y si veo que con ese cambio de transformación de coordenadas mis datos se ajustan, perdón, se comportan de manera lineal, entonces voy a hacer un ajuste lineal con esos datos, y eso me va a dar los coeficientes de ajuste potencial. O mejor dicho, en otras palabras, si haciendo cambio de transformación de coordenadas los datos se alinean en los dos ejes, eso significa que corresponde a hacer un ajuste potencial. Y lo puedo resolver, como dije anteriormente, como un caso especial de ajuste lineal con datos transformados. Si en ninguna de estas dos digamos, tentativas se consigue alinear los datos, ya significa que hay que pasar a usar funciones más complejas
que es un poco lo que vamos a ver en la clase siguiente. Pero, digamos, en general siempre hay alguna idea de cómo se comporta un fenómeno por la propia naturaleza del fenómeno, ¿no? Pero si no lo conociéramos, tendríamos que probar con diferentes funciones de ajuste. Y en el caso de que un ajuste lineal no funcione, probaríamos con una función exponencial o potencial, que son los casos más sencillos, y simplemente transformando de coordenada a los ejes nos podemos dar cuenta si responden a ese comportamiento. Bueno, digamos que esto sería todo por hoy, y ya en la clase que viene vamos a ver funciones de ajuste un poco más complicadas que cuando tenemos un comportamiento de datos más genérico. Bueno, no sé si hay alguna duda, ¿alguien quiere preguntar algo? Si no, ya pasaría con Federico. Bueno, Fede, creo que ya esto sería todo por la clase teórica. Si querés dejar de grabar.